Muy buenas. Hoy vamos a hacer una pista que parte desde la carretera que sube al Santuari Mare Déu del Mont, concretamente donde está la Font de la Verge, y que llega hasta el Coll de las Canals del Càlig, municipio de Albanyà. Son unos 10 kilómetros y unos 30 minutos de recorrido. Los primeros 200 metros es una pista de tierra, pero sin ninguna dificultad. Luego ya nos encontramos con hormigón. Un hormigón que en algunas zonas está en bastante mal estado, nos encontraremos con un poco de suciedad, pero que tampoco ya ser muy dificultoso. Hola. La pista alterna zonas que pasas por el medio del bosque a otras donde se puede ver el paisaje en zonas más abiertas, pudiendo ver que estamos a una altura bastante considerable. También alternamos pendientes, subidas, con otras de bajada. Es un poco un tobogán, aunque lógicamente con que tenemos que ir ganando altura, predominan más las fuertes pendientes que las bajadas. En época otoñal, la gente de la zona viene por aquí a buscar setas. Se ve que es un buen sitio para recolectar o cazar, no se suele decir, setas. ¡Hombre! Hombre, no es que estemos cruzando el Amazonas, pero siempre hace gracia y hace ilusión cruzar un charquito de agua. Hostia. Le compré una casa y dice, bueno, está por reformar. Bueno, no, muy céntrica no está. Estas curvas tan cerradas y con una fuerte pendiente, quizás es la parte más difícil, la más técnica, pero tampoco presenta gran complicación. ¿Habéis escuchado ese clon? Bueno, es una piedra que ha ido contra el protector del cárter. Da la importancia, aunque no vais a hacer mucho off-road, de tener un protector de cárter que sea metálico. Yo en mi caso llevo uno de aluminio, bastante robusto. Llegamos al final de esta parte de la ruta. Esta planicie muy bonita que es el Coll de las Canals del Càlig. Estamos en el Pirineo catalán y muy cerca de la frontera con Francia.